Un saludo cordial, Honduras. Estamos iniciando el segundo semestre del año 2023. Es un buen momento para revisar cómo va nuestra andadura. ¿Cómo está la economía del país? ¿En qué medida se está ejecutando eficientemente el presupuesto público? A un año y medio de gobierno, ¿se ha mejorado sustancialmente el clima para la inversión en Honduras? Busquemos respuestas a estas y otras inquietantes preguntas con dos expertos que tienen la gentileza de visitarnos. El jefe del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, licenciado Henry Rodríguez, y el licenciado Wilfredo Cerrato, expresidente del Banco Central de Honduras y exsecretario de Finanzas. Licenciado Cerrato, es un gusto tenerle esta mañana aquí. Gracias, don Darío. Un placer estar aquí. Es un placer siempre tenerlo. Mío. Buenos días, don Henry. Muchas gracias. Don Henry, es un gusto tenerle aquí también. Gracias por la invitación, licenciado. Buen día. ¿Cuál es el panorama económico en el inicio del segundo semestre del 2023? Grandes retos. Sector empleo, menos actividad económica y por ende menos empleo. Y siempre la inflación fuera del rango meta de la autoridad monetaria. Con especial énfasis en el tema alimentos, más los riesgos de sequía, que todavía no hemos visto políticas para enfrentar esta emergencia, van a hacer que la gente sienta duro el no tener un ingreso porque hay menos empleo y el que le cueste comprar la comida. Eso puede causar mucho malestar social. ¿Cuál es la visión que tiene usted desde su oficina, licenciado? Bueno, algo parecido. El país no despega. Bueno, y ese no es problema de este gobierno, es el problema histórico, ¿no? Parece que en los 202 años que tenemos de independencia no hemos encontrado la fórmula para emprender un camino hacia el desarrollo. Claro, hoy estamos viviendo una coyuntura crítica, producto de que se han asociado un shock interno con otro externo. La crisis mundial sigue golpeándonos. Esa guerra que se está dando en Europa, Ucrania-Rusia, sigue perjudicando los mercados internacionales, siguen lentos. Los precios de las materias primas no se estabilizan, subieron y todavía continúan altos. Eso nos hace adquirirlas a mayor precio y que nos impacte directamente en la producción del país. Luego tenemos problemas internos, la inseguridad. Han cambiado las prioridades del país. Tradicionalmente se ha dicho salud en primer lugar, luego tenemos educación y nos preguntamos en este momento, ¿cuál es la prioridad? Pues la inseguridad. Y esa inseguridad que golpea tan fuerte porque va directo hacia el riesgo país, deteriora el clima de negocio, ahuyenta la inversión. Revisando cifras vemos que la inversión no se recupera, que tiene una leve recuperación, pero no alcanza los niveles que hemos tenido en años precedentes. O sea, diríamos que el gobierno tiene un gran reto. Año y medio aproximadamente de su gestión, todavía no vemos respuestas claras. ¿Y cuáles son las decisiones que no se toman en esta nación para que no vivamos lamentando de coyuntura en coyuntura? Que primero es la pandemia, que después es la guerra, que después los precios internacionales de lo que importamos, etcétera, etcétera. ¿Por qué no nos fortalecemos para resistir esas circunstancias? Y aunque afuera llueva o escampe, nosotros tengamos un desarrollo económico sostenible. Porque tenemos que cambiar la visión de desarrollo que tenemos, así de simple, ¿no? No podemos seguir haciendo lo mismo. Seguir haciendo lo mismo va a dar resultados conocidos. Y este gobierno tiene una particularidad en relación a todos los anteriores. Es que tiene una manera diferente, ¿no? Los gobiernos anteriores, yo diría, no se preocupaban tanto por la agenda política como está preocupado el actual gobierno. Se dedicaban más a hacer trabajos de desarrollo, ¿no? Porque no podemos criticar a ningún gobierno, todos han sido malos, todos han sido buenos. ¿Y ahora qué percibe usted particularmente peligroso? Yo percibo particularmente peligroso que aparentemente este gobierno le da más protagonismo a su agenda política que a la agenda económica. Están más preocupados por consolidarse, pensando en las nuevas elecciones, que buscar estrategias para desarrollar el país. Y eso nos está pasando factura. Veamos lo que ocurre en el Congreso.
nos genera incertidumbre, un Congreso que se va a vacaciones sin aprobar una ley que a la larga ha hecho los análisis no es tan importante, ¿no? Económicamente, porque se le ha, yo diría, se le ha dado más importancia de la que merece. Ya porque a la larga, tiempo para hablar de eso. Porque a la larga ha hecho el análisis, vamos a ver que no perjudica tanto ni al gobierno ni a la empresa privada. ¿Qué no hemos hecho? ¿Qué no han hecho los gobiernos aquí para blindarnos y que las coyunturas no sean las que determinen nuestra andadura económica? Y quiero tomar lo que dijo don Henry con el tema de coyuntura, porque sí, han habido y se dieron mucho el primer año, pero difiero que en este año, por ejemplo, el tema de los combustibles ya llegó a niveles de $70, cuando en promedio hace un año andaba alrededor de 90. Quiere decir que ya Honduras se beneficia de esa, si le queremos llamar coyuntura externa, pero le saca beneficio. Cada gobierno tiene sus crisis. Pensar que un gobierno va a llegar y no va a tener ninguna crisis es engañarse. Por supuesto. Y fueron diferentes crisis. Nos tocó cuando estuvimos en finanzas, después de una crisis política y financiera a nivel mundial, conseguir recursos que el Estado no contaba. Después vino una crisis de la pandemia y cada gobierno tiene que administrarla. Yo lo que cuestiono mucho aquí es que yo nunca había visto tantos recursos a disposición de este gobierno y que estén inutilizados teniendo problemas serios de generación de empleo, de alimentos más caros. Y sí estoy de acuerdo con don Henry cuando dice no hay un clima de negocios apropiado. Y el tema de inseguridad está pegando fuerte en este clima de negocios no apropiado. Al final, el ponerle más interés a una agenda política que a resolver los problemas económicos y estar justificando el por qué no lo resuelven, afecta a la gente. Y de nuevo, ese va a causar un malestar social que este gobierno lo va a tener que enfrentar y toda la sociedad. Al inicio del segundo semestre, ¿cree usted que al paso que vamos se cumplirá con las metas de desarrollo económico y por qué nos conformamos con el 3% siempre? No, mire, por ejemplo, el presupuesto de la República. Ayer revisaba, con fecha del 30 de junio, es decir, ya pasó la mitad del año, sí, el 50%. Sí. La ejecución presupuestaria es de 37%. Global. Global, ¿ok? Y usted mira sueldos y salarios, por ejemplo, 44%. Quiere decir que ni siquiera los salarios se están pagando al día, ¿ok? Pero cuando usted mira que el promedio es 37% y usted mira dos cuentas, materiales y suministros. ¿Qué va en materiales y suministros? Medicamentos. ¿Escuchamos que hay medicamentos en los hospitales? No. Vacunas. ¿Qué más hay ahí? Instrumentos y materiales quirúrgicos, merienda escolar, compra de granos básicos, fertilizantes, materiales de seguridad. Todas esas partidas van en esa cuenta materiales y suministros y tiene apenas 22% de ejecución. Con razón vemos en las noticias que no hay medicamentos, que no hay instrumentos y materiales quirúrgicos para hacer una cirugía. Bienes capitalizables, 20%, todavía menos. ¿Qué es lo que va ahí? Reparación y construcción de escuelas, de centros de salud, dar viviendas populares, equipos de riego, equipos médicos, equipos sanitarios, hospitalitarios. ¿Y ahí cuál es la cifra? 20%. Entonces, ¿cómo no vamos a escuchar todos los lunes, todos los días, que la gente no recibe una atención de salud pública si las partidas que atienden este problema apenas llevan un 20 y 22% cuando ya pasó la mitad del año? Y no pueden decir que no hay recursos, porque en la cuenta del Tesoro andan alrededor, la última vez que lo vimos, de casi 30.000 millones de lempiras. Y tampoco pueden decir que es que el pagar la deuda afecta. Sacaba una estadística muy interesante. ¿Sabe usted que en el año 2020, cuando empezó la pandemia, de cada 100 lempiras de ingresos tributarios, 57 iban para pagar deuda? ¿Por qué tanto? Porque los ingresos tributarios cayeron. ¿Por qué cayeron? Porque empezó la pandemia y se empezaron a cerrar los negocios y la gente no vendía y el Estado no recaudaba. Sí, eso es bastante obvio. ¿Sabe cuánto fue el año pasado? De cada 100 lempiras, 39 fueron a deuda. En el 2020 fueron 57.
O sea que solo habían 43 para atender lo demás. Ujú. ¿Ok? Hoy hay 61. Entonces tampoco se excusa. Yo sinceramente no entiendo por qué este gobierno no atiende por lo menos lo que presupuestó. Tienen el presupuesto más alto de la historia, tienen recursos líquidos en la Tesorería General de la República, tienen unas cuentas de pobre ejecución que van directamente a atender al pueblo hondureño en temas de salud. No vemos una política de emergencia de la sequía. El bono de productivo se dio tarde y teniendo ahí recursos. Vamos a entrar a unos meses donde otra vez empieza donde se entra la canícula y va a ver qué va a pasar con la producción de alimentos básicos allá por septiembre, octubre. Ujú. ¿Usted percibe, doctor Rodríguez, que hay un eficiente control de la inflación que afecta directamente al ciudadano? Bueno, diríamos que sí. Se dice que el 50% de la inflación es importada. Sobre eso no podemos hacer mucho. Ujú. Y tampoco son alarmantes las cifras de inflación. El año pasado casi tuvimos 10. Para este año se tiene proyectado un 7%. Ya en años anteriores hemos pasado al 11, 12% de inflación y ha sido controlada, ¿no? Entonces, yo creo que Banco Central ha hecho su función en cuanto al control de la inflación. Su política monetaria y cambiaria de alguna manera ha respondido. El gobierno también. Tenemos que reconocer que ha hecho algunas cosas a través de subsidios, disminuyendo los precios de los combustibles. Ujú. Pero es que el problema no es de inflación, el problema es de desempleo, ¿no? Ujú. El problema es de que los que están empleados reciban los salarios justos para que puedan hacerle frente a ese alza en los precios. Y esto es lo que deteriora la calidad de vida de las personas. Que, por ejemplo, en Honduras no se cumple la ley del salario mínimo. La ley del salario mínimo dicta unos montos, pero los empresarios, porque evaden la ley y no la cumplen, no retribuyen, no le respetan. Otros, porque no pueden. Ujú. El caso de los pequeños empresarios, ¿no? Claro. Tienen una carga tan grande, están viviendo una crisis, que negocian con el trabajador. Mira, trabajame y esto es lo que te ofrezco. Ujú. Y porque el problema del mercado laboral no solo es de la calidad del empleo, es el subempleo el que lo está deteriorando. Eso del empleo está íntimamente ligado con la inversión. Ya ustedes lo aludieron y meditaron sobre ello. Concrétemelo en una palabra. En materia de clima de inversión en Honduras, ¿llueve o brilla el sol? ¿Anima o no anima a un señor que está en Nueva York, que está en Miami, que está donde sea que esté, con un capital para invertir? ¿Apetece esta plaza? El inversionista necesita reglas claras, transparentes, estabilidad, y pasan por una serie de condiciones. La primera, la seguridad jurídica, ¿no? Viene, trae su dinero y él lo que necesita es que no tener esa incertidumbre que le van a estar cambiando las reglas del juego. Obviamente ese requisito no lo cumplimos. No lo ¿Qué cumplimos más? porque ahora estamos con esa ley de justicia tributaria que ha generado malestar en la empresa privada. Por supuesto. Luego necesitamos seguridad ciudadana, Ujú, infraestructura productiva. ujú. Hablamos de nosotros no necesitamos, ¿qué necesitamos? ¿En qué necesitamos invertir en Honduras? En industria. No esa gran industria, la pequeña industria, la industria manufacturera, pero eso además de electricidad. Ujú, Y con un problema tan grave como el que tenemos, con incertidumbre, ujú. porque el ENER no solo es la pérdida, ¿no? Sino la mala calidad del servicio. Sí. Y ahora ya están oficializados los racionamientos. Ujú, Entonces, eso aleja la inversión definitivamente. ujú. Y eso es, yo diría, una de las tareas prioritarias que debe tener este gobierno. ¿Cómo resolver de una vez por todas? Yo no diría resolver, porque no es un problema de corto plazo, va a llevar varios años, pero iniciar fuertemente a solucionar ese problema del sector eléctrico. ¿Cómo se trabaja en evitar que esas cifras que espeluznan al inversionista sigan poniéndolo nervioso y consecuentemente evitando que venga inversión a Honduras? Tomo algunas referencias que acaba de dar don Henry. Y si me permite, sí, yo estoy en desacuerdo que se ha trabajado para controlar la inflación. No se ha trabajado como se debería de trabajar globalmente. Estoy de acuerdo, han habido medidas fiscales como subsidios, pero en cuanto a política monetaria, siento que no se ha hecho todo.
Y usted lo acaba de decir, don Henry, hay inflación importada y inflación local. Técnicamente le dirían unos inflación subyacente. No me quiero poner tan complicado. Tan ortodoxo en la explicación. Pero mire qué interesante. Esa es una inflación que mide todos los rubros y se eliminan dos. ¿Ok? ¿Cuáles se eliminan? Los alimentos perecederos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dependen mucho de clima, por ejemplo, que no puede controlar una institución monetaria. Y también lo relacionado a precios de petróleo. Porque, como bien decía don Henry, pasó una guerra y se elevó en los precios. Hoy han vuelto a bajar. Entonces, si usted excluye esos dos sectores, hoy la inflación en el último reporte de junio anda alrededor de 6. Pero si usted elimina combustibles y alimentos, anda en casi 7. ¿Qué le dice? Que básicamente la inflación bajó por efectos externos. Y está bien, lo aplaudimos. Pero quiere decir que a lo interno todavía hay un margen de trabajar el control de la inflación. Que no se ha hecho. Que no se ha hecho. Y lo estamos ¿Qué es viendo. lo que no se ha hecho? Por ejemplo. Bueno, es evaluar la tasa de política monetaria. Unos dicen que eso puede encarecer los créditos. En una parte sí, pero para eso tiene el brazo el gobierno del Banco de Desarrollo Banprovi. Tuvimos una grata experiencia en los créditos que se pusieron a disposición para apoyar al sector vivienda y el sector agro. Y sigo acá, como decía don Henry. El clima de inversión, usted lo preguntaba, bueno o malo. Yo digo malo. El año pasado, según el INE, que hay que reconocer la valentía para dar esta información, se perdieron 100.000 empleos. ¿Ok? Alrededor de 75.000 en el sector privado y 25.000 en el sector público. ¿Ok? ¿Qué está pasando entonces? Si alguien tiene dinero afuera y dice, voy a invertir en Honduras, ¿sí o no? ¿Cómo está la inflación? Si la inflación está alta, va a dudar. ¿Por qué? Porque la inflación le quita poder de compra a la gente. Y si sus futuros consumidores no tienen capacidad de comprar, claro, usted no va a ir a emprender un negocio porque va a decir, voy a vender poco. ¿Ok? Otro problema. Usted viene a Honduras con dólares. Usted los vende y le dan lempiras. Al final del año, usted quiere dólares para llevarse una parte de donde vino. Pero hoy tenemos una situación en Honduras que si usted quiere $100, a usted le dan más o menos 40. Quiere decir que usted tiene que ir 2.5 veces a comprar la misma cantidad que antes usted compraba en un día. Eso le causa incertidumbre porque el inversionista va a decir, espérame, y cuando yo quiera convertir mis dólares, ¿me los van a dar? ¿No me los van a dar? Antes me los daban todos. Hoy me tardo 2 días y medio. ¿Cómo ir a hacer mañana? Le pone dudas. Pero además de todo esto, que bien lo decía don Henry al principio, el tema de inseguridad, extorsión, violencia, hace que la gente, el inversionista piense. Invasiones en la tierra hace que el inversionista piense. Problemas de energía, como dice don Henry. Mirábamos una estadística. 9 de cada 10 han tenido problemas en sus negocios por luz. ¿Ok? 3 de cada 10 se les ha ido más de 5 veces a la semana. Y 6 de cada 10 están invirtiendo en una planta. ¿Qué pasa cuando invierten en una planta? Tienen que comprar la planta y tienen que comprar combustible. ¿Ese costo va a dónde? Al producto, que de por sí ya está alto por el tema de la inflación. Entonces, menos gente le va a poder comprar, entonces menos venta va a tener usted, entonces menos emprendimientos va a tener. Todos esos temas están afectando el clima de negocio. Y si se cree que el sector público va a generar el 100% del empleo, le están mintiendo. De cada 100 empleos, 15 genera el sector público y 85 el privado. Les tiene que promover la inversión privada para que genere empleo y la gente tenga empleo, tenga dinero y pueda ir a comprar su necesidad de paz. Pero ni siquiera el sector público está creando ese 15% de empleo. ¿Por qué? Porque ya vimos que la ejecución del presupuesto es mala. Inversión pública beneficia directamente al ciudadano, genera empleo, 20% de ejecución cuando ya pasó la mitad del año. La primera pausa de nuestro foro Hablemos con Hechos en TV Azteca Honduras, más cerca de ti.
Jefe del Departamento de Economía de la Universidad Nacional, don Henry Rodríguez. ¿Por qué no hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuáles son los dos escollos principales? Bueno, se dice que hay un 95% de acuerdo. Sí. Pero hay algunas cosas que son de peso, ¿no? ¿Cuáles? Una es el manejo de las divisas. Sí. En el hecho de que se estaba en un proceso de modernización del mercado cambiario muy avanzado, a tal grado que los dólares ahora los manejaba la banca comercial, por supuesto, siempre con la supervisión del Banco Central, ¿no? El mercado intercambiario. El mercado intercambiario, sí. Sí. Y ahora se está volviendo al esquema anterior, el de las subastas, en donde Eso es más control público. Eso es más control estatal, digamos. Estatal, Total. sobre la moneda, ¿no? sobre los dólares, sobre todo. Y esto aduce que es para democratizarlos, que a través de la banca... siempre son los mismos los que siempre son los mismos los que pueden acaparar los dólares, ¿sí? Que unos los están haciendo para sacar dinero del país. ¿Es cierto eso o no? Bueno, pudiera ser cierto. Hemos visto una caída en las reservas internacionales. ¿Y el mercado intercambiario no tiene también un sistema de controles para evitar eso? Bueno, pero lo que pasa es que siempre hay alguna salida, ¿no? Se miraba que también no había democratización al interior de la misma banca, ¿no? Que los grandes bancos eran los que acaparaban todos los negocios y había bancos pequeños que tenían, al tener menos clientes, al recibir menos remesas, al hacer menos operaciones, también se miraban limitados con la cantidad de dólares. Una pregunta sobre ese aspecto para una respuesta cortita. ¿Esa exigencia sobre las divisas del Fondo Monetario Internacional puede conducir a devaluación? No necesariamente. ¿Cuál es el otro asunto que interrumpe el acuerdo con el Fondo Monetario? Es lo del crédito interno, que el Fondo Monetario Internacional está proponiendo al gobierno que de recurrir a endeudamiento interno, que nosotros no lo recomendamos, siempre hemos dicho que si el país tiene necesidad de endeudarse, porque la tiene, que en primera instancia se recurra a los mercados internacionales. ¿Es más barato? Ya sea, sí, es más barato, mejores condiciones, de largo plazo, tasas de interés, concesionamiento. Entonces, en lo que concierne a crédito interno, el Fondo Monetario recomienda al gobierno que se endeude con la banca privada. Con la banca privada. No con los recursos que del no Banco recurra Central. a hacer uso de las reservas monetarias internacionales. Pero es que esto tampoco, desde el punto de vista económico, es muy funcional. Porque cuando el gobierno se endeuda en el mercado interno, va a competir con los inversionistas. Ese dinero que se está llevando el gobierno para su gasto pudiera servir para llevarlo a una industria, llevarlo al agro para sembrar, generar empleo, pero el gobierno compite en el mercado interno y hace que el dinero se vuelva más caro, eleva las tasas de interés al ir a generar esa competencia. En economía esta se conoce como efecto expulsión, esa participación directa que va el gobierno a sacar crédito. Entonces, un tanto es el desacuerdo que tienen con el Fondo Monetario Internacional, porque están queriendo que no se recurra y se vaya a la banca comercial. Ayúdenme ustedes a precisar este dato. ¿Hemos tenido antes algún otro gobierno que recurra a tanta plata de las reservas del Banco Central en tan corto tiempo, en el primer año de ejercicio? No. Dos respuestas. No de entrada y tampoco por la cantidad que utilizaron. Demandaron alrededor de 1.800 millones de dólares en préstamo del Banco Central. Directamente en dólares salieron alrededor de 350 millones de dólares. Afecta directamente el nivel de reservas, se fueron. ¿Okay? El Banco Central tiene sus reservas invertidas en los bancos, en el exterior, tuvo que traer esos dólares, dárselos al gobierno central y volver a salir para pagar obligaciones. Y el resto del dinero se dio en el Empira, generó presiones de inflación, pero lo más triste es que ese dinero, usted lo mira, la mayoría en la cuenta del Tesoro. Quiere decir que sacó el gobierno central un préstamo para tenerlo ahí guardado. Y deficiencia. Asumamos que el discurso oficial es que ustedes les dejaron un auténtico desastre, un apocalipsis. Mentira. La herencia de la narcodictadura de los 12 años, de las decisiones, que los años de la Robancini, del narcotráfico y de todo eso. Y lo demostré en febrero. No me lo estoy diciendo a mí, que yo le estoy repitiendo. Le estoy repitiendo el discurso, pero a lo que quiero llegar es lo siguiente. Adelante. Si ese escenario catastrófico es así como lo dibuja el gobierno,
¿tenía otras opciones antes de llegar a tocar las reservas del Banco Central de Honduras? Número uno, tenía disponible en caja. Número dos, tenía un presupuesto que, como bien dice don Henry, le permitía endeudarse con la banca interna, con la banca local. Pero decidieron aumentar el presupuesto y sacar el dinero de las reservas del Banco Central. ¿Qué pasa con las reservas del Banco Central? Se han perdido alrededor de 770 millones de dólares. 257 el año pasado en 12 meses. Si usted divide 257 entre 12, son más o menos 21 por mes. En lo que va de este año se han perdido 513 millones. ¿A qué se refiere usted con perdido? Ya no hay reserva. Se fueron esas reservas. ¿Cómo? Se fueron. ¿Cuál es la explicación? Bueno, número uno, la gente duda de la forma como este gobierno está manejando la economía y viene y saca el dinero. Porque tiene desconfianza. Usted lo mira por el lado de la estadística de la inversión directa extranjera. Cayó más de 30%. ¿Pero qué quiere decir todo esto que estoy hablando? Menos trabajo, menos oportunidades para la gente. La gente dijo, viene un cambio y yo espero tener trabajo. No lo tiene. Viene un cambio y yo espero comprar comida más barato. Mentira, el arroz, el maíz, frijol, pollo, leche, queso, mantequilla, manteca, aceite, pan molde y café subieron de precio. Eso está publicado y es... Esa es la lista completa del supermercado. Bueno, eso es exactamente lo que la gente come el día a día. Usted lo puede ver en el reporte que es público. Estos son los precios que aumentaron, los productos, que aumentaron de precio. Pero vuelvo al tema de la reserva. Otra parte se va, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando el gobierno no maneja correctamente la política monetaria? No me quiero enredar, pero voy a poner aquí lo siguiente. Sube la tasa de política monetaria. ¿Qué es eso? Que el dinero vale más. Claro, ¿Okay? claro. Si usted saca prestado, vale más. Si usted deposita, vale más. Usted gana más. Entonces, hay gente que tiene dólares. Los países alrededor subieron la tasa de política monetaria. Quiere decir que paga más afuera que adentro el tener dólares. Operación sencilla. ¿Qué va a hacer un tesorero de una empresa? O una persona que tiene dólares. Los va a llevar afuera y los va a invertir. Protegerlos. Solo por ganar más. Si allá le pagan 5 y aquí le pagan 3, ¿a dónde lo va a llevar? Le van a dar un coscorrón si no lo hace. ¿Tiene un comentario, licenciado Rodríguez? Sí, es que este asunto de las reservas internacionales que se han satanizado con el uso del gobierno, pero son la riqueza del país. Vamos, es el fortalecimiento de la macroeconomía. Gracias a ellos y gracias a los migrantes, hay que reconocerlo, ¿no? Sí, que piden remesas, no, la fortalecen. Y la mitad. Por supuesto hay que usarlas de manera adecuada, pero hay que aprovecharlas también. Lo que se critica es que el gobierno lo use para financiar su presupuesto, para financiar su gasto, pero si le invierte, por ejemplo, en una banca de desarrollo, es inaudito que este país no tiene un banco de desarrollo, no tiene. Ahora están recuperando Banadesa, y Banprovi cumple alguna función, pero yo le hago la pregunta a usted, el zapatero, que están desapareciendo los zapateros, los sastres, los de talleres de mecánica, ¿dónde van a que los financien? No hay una banca de desarrollo para atenderlo a ellos. Entonces, si usted utiliza 1.000 millones de esas reservas y genera una banca de desarrollo para promover la inversión, generar empleo, pequeñas industrias, eso sería bienvenido. Pero si usted trae para financiar un presupuesto que a las alturas que vamos, 50% del tiempo, ni siquiera se ejecuta. Solamente se ha ejecutado el 37%, y de ese pequeño microcosmos del 37%, si usted revisa la letra pequeña, es gasto, claro, es pago de salarios, es el salario de los burócratas, que ese no es ninguna inversión que pueda tener réditos para la generación de empleo. Entonces, esa es la crítica. Mientras que, como le digo, necesitamos urgentemente una banca de desarrollo bien estratificada, con ventanillas especializadas. No le puede dar el mismo trato a un sastre que a un agricultor, porque los riesgos de inversión son totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces, si se utilizara para ello, bienvenido. Antes de apartarnos del asunto de las divisas, licenciado Cerrato,
¿Cuál es la información que el Banco Central de Honduras solicitó al Instituto Hondureño al Instituto de Acceso a la Información Pública mantener en reserva durante su administración y que esta presidencia del Banco Central llegó hace un par de semanas a solicitar que se extendiera por más tiempo esa reserva? Mire, leí rápidamente un tema de las reservas precisamente, y lo que se contemplaba anteriormente, y creería yo que se sigue contemplando, es la seguridad de dónde están invertidas las reservas, es decir, en los bancos donde se invierte las reservas del país. Las otras cláusulas no las vi bien, no las leí a detalle. Sin embargo, este gobierno es el que debería de confirmar si es igual a lo que se tenía antes o si se amplió la cobertura o decir la información a manejar confidencialmente. Lo que entiendo en primera línea es que se mantiene como se mantenía antes. ¿Eso es correcto en este tiempo ya? Son temas de precisamente dónde está invertido las reservas, porque se invierte en diferentes bancos, hay diferentes criterios para invertir, pero sí son bancos de primera calidad o calificados con la mejor calificación. Licenciado Rodríguez, ¿a qué se debe la poca ejecución del presupuesto a esta altura del año, del presupuesto público? Bueno, es un problema de eficiencia, evidentemente. No hay razones para que esté atrasado, así de simple. No hay razón. Ahí está el dinero, en la caja única. Se eliminaron los fideicomisos porque los satanizaron. Y yo creo que eso les está pasando factura. El gobierno está aquí arriba y abajo están los pobres. Y ese montón de políticas públicas van encaminadas hacia ellos. Ayúdeme a entender un dato para estar en contexto y para saber qué puntos referenciales tenemos. ¿A cuánto ha llegado las mejores cifras de ejecución del presupuesto en un año normalito, sin esas sorpresas de pandemia, de un huracán, de anormalidades, digamos? Año 2016, que tampoco fue un año electoral, tuvimos una ejecución presupuestaria del 86%. Y costó ponerse en orden, coordinación, con todos los financiamientos, inversión pública, y se llegó a un 86%. Hoy en día tenemos apenas 37% y hoy en día apenas tenemos 20% de inversión pública. Pero teniendo los recursos, y de nuevo, a través de la inversión pública usted genera empleo, y este gobierno ni siquiera esa parte está generando. Entonces, si se tiene el recurso, si se tiene una gavetita con 30.000 millones, con 20.000 millones, ¿con cuánto? 23.304 millones al día 22 de junio. Eso es un montón de dinero. Enséñame este dato. Eso es un montón de dinero. 23.304 millones. Esa es la plata que tiene en el Tesoro. La Tesorería General de la República, que se puede contar lempira por lempira. Entre cuentas en lempiras, entre cuentas en dólares. En este momento. Disponibilidad inmediata. Entre cuentas para proyectos. Disponibilidad inmediata. Al 23 de junio, porque la información va desfasada como 2 semanas. ¿Este es un número generoso o hemos tenido cifras mejores? Pregúnteme cuánto terminamos. A ver, dígamelo usted. Faltando un año de gobierno. ¿Cuánto había en la cajita? 5.600. Esto es 300, 400% más. Y faltando un año, con ese saldo, por supuesto, porque ingresan tributos y hay gastos, se pudieron atender las necesidades del pueblo. Ajá. Pero hoy hay más de 5 veces. No, pero también hay que hacer una salvedad. Estamos a la mitad del año y eso, todos los gobiernos a la mitad del año tienen ese problema de ejecución. Generalmente le meten el acelerador en el segundo semestre, porque ahorita se están contratando obras, se están definiendo cosas. Y ¿eso no es compatible con las cifras con las que se cerró el año anterior? Sí, porque se cerró 30%. No, pero vaya, yo diría que esperemos, que tengamos esa esperanza, ¿no?, de que las cosas se pueden hacer mejor en estos otros 6 meses. ¿Cuáles son los factores? ¿Deficiencia? ¿Qué más? Deficiencia, es que los trámites al interior del gobierno siguen siendo engorrosos, sobre todo ese proceso de compras y contrataciones. Falta delegar también. Yo siento que el gobierno anda a la deriva. El gobierno anterior tenía ministerios sectoriales y eso ayudaba a generar ejecución. Pero ahora desaparecieron los ministerios sectoriales
no vemos un ministro líder en donde la presidenta pueda apoyarse y que él sea el que controle una serie de actividades para mejorar la ejecución del presupuesto. ¿En la Secretaría de Finanzas no descubre usted un liderazgo para el gabinete económico? Es que ella cumple su función y es el de manejar el presupuesto, pues. Pero la ejecución no necesariamente. Si a ella no le demandan dinero, no puede obligarlo a alguien. ¿Y el gabinete económico quién lo coordina? No se sabe claramente. Como bien lo dicen, ¿No lo saben ustedes dos? Hay un ministro, ¿no? Pero no vemos ese liderazgo. ¿Cuál ministro? Se entiende que es el ministro de Desarrollo Económico, que ahora es el que donde estaba... Pero ese es nuevo, ni siquiera lo han juramentado. Y el anterior me dijo aquí, hace unas menos de 100 horas, que el año anterior rogó y suplicó. Esos términos específicos usó, que lo cual me parece a mí inexplicable, difícil de entender. Rogó y suplicó que el gabinete económico se reuniera para las grandes líneas maestras de todo lo que debe manejar el gabinete económico. Y dijo que esas reuniones no se producen. Y además cuestionó la capacidad en materia de finanzas y de economía de la señora secretaria de Finanzas, que por cierto le hemos invitado repetidamente y aguardamos la feliz ocasión de recibirla en este foro. Yéndonos al ejemplo de Finanzas, ¿usted ve ahí? Bueno, no sé a quién se le ocurrió esa idea, si fue imposición del fondo o de dónde surgió, de despedazar el Ministerio de Finanzas. Si en todos los países lo que tienen es un Ministerio de Hacienda y la parte de los ingresos es una subsecretaría, la parte del gasto es otra subsecretaría, pero aquí la SAR es un ministerio. Finanzas es un ministerio. Uno cobra, otro gasta y sentimos que no hay una falta de coordinación. Cuando hay que, por ejemplo, ahora que estamos viendo la discusión de la ley de justicia tributaria, quienes andan son los del SAR. Como eso es asunto de ingresos, no de gastos, la Secretaría de Finanzas no se mete. A la hora de ir a pelear el presupuesto al Congreso, va a Finanzas, los de ingresos no se meten. Entonces, necesitamos tener una visión de conjunto en la política fiscal, integrada, y eso nos va a permitir tener una visión de desarrollo. Pero por un lado estamos cobrando, por otro lado estamos gastando, luego hay una descoordinación con los que ejecutan los proyectos. Entonces, yo diría que necesitamos una programación más clara, transparente. Y sigo insistiendo, no vemos una coordinación efectiva entre todos los ministerios. La última pausa del programa. Nos detenemos 3 minutos nada más y retomaremos la plática para conclusiones de nuestros dos expertos. Queridos invitados, cerremos el acápite del presupuesto porque quiero sus opiniones sobre otros asuntos. ¿Acaso en la baja ejecución del presupuesto hay una agenda oculta de tipo político que nos conduzca al populismo que los ciudadanos no acabamos de captar? Bueno, se siente que es que este gobierno, quiero tomar lo que ya dije, ¿no? Tiene una agenda política a la par de una agenda económica. Ellos han prometido un cambio de modelo y eso implica cambio de ideología. Entonces están trabajando a la par las dos cosas y eso va a llevar, por supuesto, a generar cierto populismo, a buscar apoyo en ese poder popular que ellos están pregonando. ¿Usted qué intuye, don Wilfredo? A mí me cuesta creer que sean tan malos para administrar. Y como dice don Henry, pesa más la agenda política. Por eso es que lo dije la vez pasada y lo sigo sosteniendo. Son mala gente. Porque tienen los recursos, tienen el presupuesto para solucionar problemas inmediatos de la gente y no lo están haciendo. ¿Quiénes son malas personas? Los que gobiernan. Porque si usted tiene dinero, no ejecuta el presupuesto de comprar medicina. ¿No le duele ver a alguien que va al hospital y sale como entró, sin atención y sin medicina, y tiene 20% de ejecución presupuestaria? Por el amor de Dios. O sea, tienen el presupuesto, ya pasó la mitad del año, tienen el dinero y no pueden comprar medicinas, equipo quirúrgico, materiales de seguridad que estamos viendo un problema de inseguridad
fuerte. Esas son las ¿Y quién lo sufre? repercusiones La en gente la en los vida barrios. concreta de los ciudadanos de la baja ejecución del presupuesto. Claro que sí. Porque muchas veces se habla de estos asuntos y el ciudadano en su casa cree que es un asunto del gobierno, que son No, enredos burocráticos sí. y que no se traducen en hechos concretos en la vida, en la calidad de vida de los ciudadanos. Presupuestos, compra de medicamentos, ejecución baja. ¿Qué quiere decir? Menos medicamentos en los hospitales. La gente lo sufre. Es que hay que diferenciar bien claro la ejecución del presupuesto, ¿no? Un alto porcentaje se va a sueldos y salarios y eso no tiene problemas. Y ahí va ya caminando. sabemos que se va a Sí, cumplir. sí. El problema es la inversión pública. Por supuesto. Como Programas estaba sociales, mencionando usted, se traduce en mejores carreteras. Ujú. mejor y calidad de mejorar el vida. sistema eléctrico. La calidad de vida en Calidad de general vida. para la sociedad. Sí, exacto. Sí, por supuesto. Ahora, quiero preguntarle sobre otro aspecto. ¿Cuál es el impacto económico previsible que tendrán las relaciones de Honduras con China? Bueno, eso se ve con cierta esperanza. Es una potencia, la segunda economía del mundo. ¿Mm? Pero todo va a pasar por la capacidad de los interlocutores que nombra el gobierno para negociar. Yo creo que se apresuraron a firmar y no se negoció. ¿Afirmar qué? ¿Las relaciones afirmar diplomáticas? Las relaciones diplomáticas. ¿Por qué se apresuraron? Porque antes se debió haber sentado algunas condiciones. Como país, negociar. ¿Concretamente qué? Por ejemplo, que venga la inversión china, ya dejar establecido, y a los rubros que va a venir a invertir. Mejorar estas relaciones para abrir apertura a nuestras exportaciones. Estamos viviendo crisis, están planteando crisis los camaroneros de la zona sur. ¿Y los términos de un tratado de libre comercio con China? Bueno, pero ¿eso cuándo? Eso va muy lento. Entonces, ¿A qué se refiere con lo de los camaroneros del sur? De que antes se los compraba Taiwán a un precio superior, ahora China les está ofreciendo un precio inferior. Menos precio. Sí, y entonces, con el cuento de que es más cantidad la que van sí, a comprar. pero ellos tienen costos, pagan transporte hacia allá, entonces no les salen las cuentas. Dicen que van a entrar en pérdida si empiezan a vender esos precios. ¿Cómo ve usted ese enredo? De cada 100 dólares que se exporta en Honduras, 51 van para Estados Unidos, 20 van para Centroamérica y 20 van para la zona euro. ¿Ok? Ahí tiene usted su mercado. Si el mercado de China se abre, qué bueno. Pero no pueden seguir engañando a la gente que por firmar una relación diplomática se va a abrir el mercado y van a pedir los productos que otros mercados compran. Y don Henry da el ejemplo correcto. Camarones, Taiwán. Más del 55% de la exportación de camarón va a ese mercado. Un mercado que paga un premio. ¿Por qué? Lo hablábamos. Gente con capacidad de compra puede pagar más. Se cierra ese mercado, que Sí. por lo menos se hubiera dejado abierto el mercado comercial, Sí. no las relaciones diplomáticas. Sí. Como bien dice don Henry, Sí. como que primero hicieron la relación y después Pensaron van en a las negociar. condiciones. Entonces, Ujú. está bien, se reconoce a una sola China, pero busquemos que los mercados queden abiertos. Porque ahora en el tema camarón, viene China y dice, yo les puedo comprar eso por la mitad de precio. ¿Qué le va a decir un productor camaronero? No me sale, no miras que tengo que pagar un flete largo para ir hasta allá. Ujú. Le doy un ejemplo de frutas. Una fruta que se tarda 60 días producirla. Solamente para enviarlo a China se tarda 45 días. Ujú. Quiere decir que usted tiene que ser el mejor productor de fruta, tiene que conseguir un transporte que le lleve la fruta allá y tiene que durar todavía la fruta una vida en el anaquel del supermercado para que la gente lo compre. Claro. Entonces, qué bueno si se puede aprovechar, pero es mentira que es en un abrir y cerrar de ojos. Que se va de repente, así todo lo que mandamos a Estados Unidos, ahora lo mandamos para allá. Ujú. Eso no es así. Hay que desarrollar el mercado y ojalá se pueda desarrollar. Pero ahí donde precisamente tiene que ir el gobierno. ¿Cómo? Voy a utilizar este presupuesto que dice compra de equipo de riego, compra de equipo para mejoras de producción. Voy a ayudar a los productores a ser más eficientes, a producir más, a mejorar la calidad para que puedan entrar a esos mercados. Pero solo decir, ya tenemos relaciones diplomáticas con China. Ahora Pero que la China gente mire cómo lo envía. O sea, posibilidades de aprovechar China hay muchísimas. Sí. Transferencias tecnológicas, Ujú. inversión, mercados. Pero hay que verlo en dos vías, no solo importar, sino abrir a nuestras exportaciones. ¿Cómo ¿Cree se usted exporta? que esas relaciones vuelvan agrio el ambiente para una necesaria
renegociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos? Bueno, nosotros dependemos mucho de los Estados Unidos. Ya las cifras son bien claras. Tanto por exportaciones como por importaciones. Tenemos un Tratado de Libre Comercio vigente y toda la parte de granos básicos ya entró en la etapa de cero aranceles. Eso va a perjudicar la producción nacional. Los precios internos nuestros son mucho más altos que los granos que nos vienen importados de los Estados Unidos. Entonces, eso obliga y el gobierno ya solicitó o está solicitando una renegociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué nos dice esta gráfica, licenciado Cerrato? Lo que decía don Henry, que de cada $100 que se compran afuera, 36 vienen de Estados Unidos. O sea, usted tiene ahí depende de una nación, el 36% de sus importaciones. Y estos son cifras y números fríos. Esto no depende de que amemos o no amemos a uno o a otro. No, y ni estoy viniendo a darle vivas a un país a otro, simplemente. Si $51 de cada 100 vendo en Estados Unidos y $36 de cada 100 importo, ¡ey! Por supuesto. Llevémonos bien. Por supuesto. O sea, ayudémosle a la gente, al productor, para que le vaya bien en su negocio con ese mercado, pues. Muy bien. No le causemos más problemas. Unos minutos finales para propuestas. Desde la jefatura del Departamento Económico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, si le pidieran, que no se lo están pidiendo, pero si le pidieran un consejo a usted... Está bueno. Sí, obviamente no se lo están pidiendo, pero si se lo pidieran, porque al fin de cuentas el gobierno no es de otro país, es de este mismo país nuestro, donde luchamos todos y donde tenemos que ver cómo hacemos el almuerzo de hoy. Dentro de algunas horas tenemos que resolver ese tremendo enigma. ¿Qué consejo le daría a usted, licenciado Henry Rodríguez? Bueno, nosotros diríamos, primero, solo analizamos cifras, ¿no? Así de siempre, ¿verdad? Y las cifras para el país no son las mejores en este momento. Como hondureños queremos que este gobierno triunfe, que tenga un proceso exitoso para emprender un camino de desarrollo, pues. Y estamos dispuestos a aportar nuestro mejor esfuerzo. Pero por desgracia la situación que se presenta es adversa, ¿no? Y hay una serie de cosas, muchísimas, que hay que hacer. Primero, el manejo eficiente del presupuesto. Eso es inminente. Garantizar la seguridad alimentaria de la población. Recuperar la actividad de las empresas públicas, ENE, SANA, Hondutel. Todas son estratégicas para el desarrollo y no están funcionando de la mejor manera. Tienen que implementar un plan de generación de empleo, pero generar empleo allá donde están los hondureños, en el área rural, para tratar de disminuir la migración del campo y la ciudad, porque le están atomizando a las ciudades. Y luego hacer una reforma tributaria, una reforma fiscal integral. Sí. Creemos que el paso que han dado con la ley de justicia tributaria solo es el inicial, pero hay que hacer muchas cosas ahí. Luego, seguir trabajando en la estabilidad de la política cambiaria del país, mejorar el clima de negocios. Y esto va a pasar, nos va a llevar a tener un mejor riesgo país y estamos en deuda con la SICI, eso también impacta, ¿no?, en el clima de negocios, esa incertidumbre de que si viene, no viene, no nos ponemos de acuerdo, y luego que sí es necesario negociar con el Fondo Monetario Internacional. Eso es, quieras o no, una ventana de oportunidades que le abre el país negociando con el fondo. Dije que le pedí a él un consejo, aunque no se le estén pidiendo. Probablemente a usted tampoco, y a usted peor, y a usted peor. Pero corrámonos ese riesgo. Nos corramos el riesgo. En 30 segundos, por favor. Estamos de acuerdo con muchas cosas que dijo Henry. Generar un buen clima de negocios para que el inversionista local o extranjero ponga su dinero y genere empleo. Número 2, el gobierno ejecute su presupuesto para atender los problemas básicos de la gente, salud, educación, programas sociales, inversión pública para que genere empleo. Y estoy muy de acuerdo con don Henry. Y préstele atención, por favor. Garantizar la seguridad alimentaria. Vienen problemas graves de sequía y viene un problema grave de seguridad alimentaria. Además de que eso le va a ayudar a usted a controlar la inflación. Les agradezco mucho, señores. Gracias por su disponibilidad de poder compartir con nosotros sus conocimientos. Espero que se hayan cómodos con nosotros. Muy bien. Don Wilfredo Cerrato, exsecretario de Finanzas
y expresidente del Banco Central de Honduras, y don Henry Rodríguez, jefe del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estas ideas son las que sensatamente, inteligentemente, aporta TV Azteca para el desarrollo económico del país. A todos, gracias. Adiós.